Exprésase. Express. Hola chicos, estoy aquí para hablaros sobre los primeros auxilios. Bueno, en el vídeo que os hablan de las obligaciones en caso de un accidente, ya visteis que no tenemos la obligación de hacer esos primeros auxilios si no sabemos hacerlo, pero en la parte de auxiliar nos dicen que sí que tenemos que estar obligatoriamente ayudando a las víctimas en lo que podamos hasta que llegue esa ayuda médica, bomberos, policía, etcétera, Pero lo que vamos a hablar ahora solamente se haría en caso de que sepamos realizarlo de la forma correcta. Si no, es mejor no hacer nada de lo que vamos a ver en esta parte, Bueno, sobre las lesiones más típicas en caso de un accidente nos dicen que la parte más afectada suele ser la cabeza, después las extremidades inferiores, que son las piernas, luego la región torácica y abdominal, extremidades superiores y por último la columna vertebral. Esto es en cuanto a posición, dependiendo de si es más típica la zona en la que se hacen estas heridas o menos. Entonces la cabeza siempre es la que sale peor parada. Vale. En cuanto a gravedad, la cabeza vuelve a estar en primera posición, las lesiones más graves son de la cabeza, pero en segunda posición ya ponemos a la columna vertebral, aunque en cuestión de probabilidad de lesiones está la última, pero si tenemos una lesión en la columna vertebral es la segunda más importante, Tercera, región torácica y abdominal, luego extremidades inferiores y por último extremidades superiores, que son los brazos, ¿vale? Bueno, ahora cuando encontramos a un accidentado y sabemos cómo comportarnos en cuestión de primeros auxilios, lo primero que se hace es una evaluación primaria y es para reconocer si esa persona está viva, consciente, eso es lo que vamos a mirar. Al principio tenemos que evaluar la consciencia de esa persona, vamos a mirar a ver si nos habla, si se queja, ¿vale? Entonces vamos a intentar hablarle, vamos a hacerle preguntas sencillas. Si nos contesta, perfecto, está consciente. No nos contesta, vamos a tener un segundo intento. Vamos a intentar aplicarle algo de dolor, como con un pellizco, a ver si se queja. Si se queja, también es que estará consciente, pero a lo mejor está como que ahora mismo no puede contestarnos, ¿vale? Pero bueno, si se queja, se considera que está consciente. Que no se queja, para nosotros está inconsciente, ¿vale? Tendremos que ver ahora si respira o no respira. Para eso, lo primero, abrir las vías aéreas y lo vamos a hacer con la maniobra frente-mentón. Vamos a poner una mano, como veis en la imagen, sobre la frente, vamos a apretar un poquito para, digamos, estirar la cabeza hacia arriba y vamos con los dedos de la otra mano a estirar el mentón de forma que estiramos el cuello, se abren las vías aéreas y esa persona, si tiene dificultad para respirar, pues respirará mejor. Cuando ya tenemos esa posición o esa maniobra de frente-mentón, vamos a intentar escuchar, ver o sentir esa respiración. Me da igual cómo lo intentéis, ¿vale? Podemos escuchar acercando el oído a la boca de ese herido, podemos sentir que sale el aire a través de la boca o la nariz sintiéndolo en la mejilla, o podemos ver cómo su pecho se eleva en caso de que esté respirando, ¿vale? Si tenemos que practicar un masaje cardiopulmonar, en ese caso será porque vemos que no respira o hace solamente débiles intentos de respiración, y ahí nos pondremos al herido una superficie plana, dura, para poder hacerle ese masaje en condiciones, y nos pondremos de rodillas junto a él para poder aplicarle bastante fuerza, porque si no, no sirve, ¿vale? Y nos pondremos como veis en la imagen, esa sería la posición. El orden de hacer ese masaje cardiorrespiratorio, pues será 30 compresiones, 2 respiraciones. Vamos haciendo 30 masajes al corazón, 2 respiraciones, y lo vamos haciendo en ese orden hasta que llegue la ayuda, No paréis hasta que llegue la ayuda médica. Cuando llegue la ayuda médica os relevarán y se pondrán ellos. Para los niños vamos a hacer la misma técnica, 30 compresiones, 2 respiraciones, y vamos a ir manteniendo esas pautas hasta que llegue la ayuda médica también, ¿vale? A los niños sí que es verdad que con nuestra boca podemos aplicarle aire o darle aire a través de la boca y la nariz, con lo cual podemos añadirle más cantidad de aire, ¿de acuerdo? Posición lateral de seguridad o de defensa. Vamos a ver cómo es esta posición y para qué serviría. Vamos a verlo en el vídeo. Posición lateral de seguridad o de defensa. Colocar el brazo más cercano al auxiliador en ángulo recto con su cuerpo y cruzar el otro brazo sobre el pecho. Con la otra mano, flexionar la pierna más alejada. Hacer girar a la víctima poniéndola de lado y asegurarse de que la vía aérea permanece abierta.
colocando la mano bajo la mejilla si fuera necesario. Bien, pues ya habéis visto esa posición lateral de seguridad o de defensa. Sobre todo sirve cuando tengamos a un herido inconsciente y si vomitara o estuviera sangrando por la boca o por la nariz, para que no se asfixie, no se trague su vómito, su sangre o incluso la propia lengua, que también se podría asfixiar con ella, ¿vale? Entonces los pondríamos en esa posición. Bien, reconocimiento de los signos no vitales. Esto ya es la evaluación secundaria. Aquí vamos a evaluar un poquito qué tipo de heridas tiene esa persona. En cuanto a las hemorragias, podría ser una hemorragia exterior, ¿vale? Que vemos que la sangre sale por la herida hacia el exterior, o una hemorragia interna, donde no se vería el sangrado, pero vamos a ver luego cómo se puede saber también que existe ese tipo de hemorragia, ¿eh? Y luego una hemorragia interior, pero que esté exteriorizada, es decir, que la sangre salga del interior por algún orificio natural, como pueda ser los oídos, la nariz o por la boca, ¿eh? Y en cuanto a procedencia, dependiendo del tipo de vena, de arteria, ¿cómo lo podemos saber? Pues si la hemorragia es muy abundante, sale la sangre a borbotones, con mucha fuerza, y el color de la sangre es un color rojo muy vivo, es porque la sangre es de una hemorragia arterial, ¿vale? En el caso de que la hemorragia ya no tenga tanta fuerza y la sangre sea de un color más oscuro, es una hemorragia venosa. Y luego tenemos algunas hemorragias capilares, como de roces, de cortes muy superficiales, donde simplemente se crea una pequeña capa encima de la piel de un poquito de sangre, pero es algo bastante suave, ¿vale? Comportamiento con una hemorragia. Lo primero que vamos a intentar es la compresión directa. Intentaremos siempre cubrir nuestra piel con apósitos limpios, vendajes, ropa, para intentar que no haya ningún tipo de infección. Y vamos a presionar fuerte con el puño normalmente sobre esa herida, ¿vale? Si funciona, entonces vendaremos con esa misma presión. En el caso de que no funcione, entonces pasaremos a la segunda parte, que sería la compresión arterial. Buscaremos la arteria más cercana. Si por ejemplo es en el brazo, pues buscamos la arteria que pasa por debajo del bíceps y con los dos deditos aplicamos presión en esa arteria para intentar cortar el flujo de sangre o disminuirlo. En el caso de que sea en una pierna, pues dentro, en la parte interna del muslo o en la parte interior de la ingle, podemos intentar también presionar esa arteria que nos pasa por la pierna, que es la femoral, y entonces lo haremos en la ingle con el talón de la mano, o bien dentro del muslo, en la parte interior del muslo, con el puño, ¿vale? Si conseguimos parar la hemorragia, perfecto, mantenemos la presión y vendamos. ¿Que no se consigue? Pues entonces ya, si es una hemorragia muy abundante y hemos perdido un miembro, ¿vale? Hay amputación de una pierna, de un pie, de un brazo, de una mano. En ese caso, ya pasaríamos a la última parte, que es el torniquete. El torniquete solo se va a hacer si esa hemorragia pone en peligro la vida de esa persona. Si no, no se hace un torniquete, ¿vale? Bien, además nos dicen que también si tenemos una hemorragia en una pierna, en un brazo, si tumbamos a ese herido y levantamos ese miembro por el que está sangrando, podemos aflojar la cantidad de sangre que sale por esa herida simplemente por la gravedad, porque a la circulación le es más difícil llevar la sangre hacia arriba que hacia abajo, ¿vale? Bueno, esas compresiones ya las hemos visto. Estábamos en la parte del torniquete. Como os he dicho, torniquete solo en el caso de que esa persona corra peligro por culpa de esa hemorragia. Y lo que haremos será conseguir algún tipo de tela que tenga una anchura mínima de unos 5 centímetros, no menos, para no provocar otro corte, otra herida. Le envolveremos el miembro afectado, haremos un nudo y luego a través de algún palo, algo parecido, lo enroscamos poco a poco, ¿vale? Y vamos cerrando ese nudo hasta que apliquemos suficiente presión para cortar el flujo de sangre. Una vez que está aplicado el torniquete, no se puede deshacer, ¿vale? Solamente se podría deshacer por personal médico. Hay que apuntar a la hora exacta a la que se ha realizado el torniquete y aunque ese herido esté tapado, la parte donde esté el torniquete tiene que quedar siempre a la vista. Bueno, hemorragias internas. Hemos dicho que no las vemos, pero se pueden detectar.
Y es que en la mayoría de los casos, ese herido que tiene una hemorragia interna entra en estado de shock. Y lo sabemos porque ese herido va a tener incoherencia. No es que no esté consciente, sino que sí que lo está, pero no nos responde bien a lo que nosotros intentamos hablar con ellos, ¿vale? Luego nos dicen que tienen una sudoración fría y pegajosa. Es muy difícil encontrarles el pulso, pero cuando lo encontramos es un pulso muy rápido, ¿vale? Y luego, pues bueno, su situación no es normal, ¿eh? Está bastante descuadrado, no consigue respondernos bien a lo que le estamos diciendo. ¿Cómo tenemos que tratar a un herido en estado de shock? Pues lo vamos a poner en la posición anti-shock, que lo vamos a ver en este vídeo. Posición anti-shock. En caso de shock, se debe tranquilizar al herido y taparlo para evitar la pérdida de calor corporal. Colocándolo en la posición anti-shock, estirado con la cabeza más baja que los pies, siempre que sus lesiones lo permitan. Bien, pues ya hemos visto esa posición anti-shock. Pondríamos a esas personas en estado de shock en esa posición, que no es nada más que tumbado con las piernas elevadas, ¿eh? En el caso de que haya sangrado por un oído, por la nariz, atención, no hay que taponar ni la nariz ni el oído, algo que normalmente la gente hace. Bueno, pues tapónalo e intenta cortar el flujo de sangre. Pues no, todo lo contrario, ¿eh? Dejaremos que la sangre siga saliendo hacia el exterior, porque si no nos puede formar coágulos en el interior de la cabeza, porque suele provenir esa sangre de alguna fractura de la base del cráneo, ¿de acuerdo? En el sangrado por la boca o por la nariz, cuidado, si el herido está inconsciente se puede asfixiar con su sangre, así que lo pondríamos en la posición lateral de seguridad o de defensa. Vamos con las quemaduras. Quemaduras en un accidente podemos tener de diferente consideración, pero hay cosas básicas que tenemos que cumplir. Saber lo que se puede y no se puede hacer con esas quemaduras. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Aplicar agua fría, pero no tenemos que poner ninguna pomada, no hay que darle medicación ni pomadas a los accidentados, ¿vale? Respetar las quemaduras sin desprender las ropas que se hayan podido quedar pegadas a la piel. Colocar un vendaje estéril y húmedo, ¿vale? Vamos a humedecer ese vendaje antes de colocarlo. Elevar y mantener elevada la zona quemada para intentar que no se inflame. Y excepcionalmente se le puede dar de beber a estos heridos quemados si están conscientes, no vomitan, y en ese caso se le daría agua bicarbonatada. Es lo que no podemos hacer nunca, no podemos tocar la zona quemada para evitar infecciones, no vamos a desprender las ropas, como hemos dicho, ni a pinchar ni cortar las ampollas para que no se creen infecciones, ni tampoco vamos a vendar dos superficies quemadas juntas. Por ejemplo, no vamos a vendar los dedos, en caso de que nos hayamos quemado la mano, no vamos a vendar todos los dedos juntos, porque entonces se va a quedar pegada la piel y necesitaríamos cirugía, ¿vale? Fracturas, hay fracturas que están en el interior y que no las vemos porque no hay ninguna herida exterior, pero sí que se pueden conseguir saber porque hay mucho dolor, no se puede mover la zona, falta sensibilidad en la zona, incluso acortamiento del brazo, de la pierna, si tuviésemos una fractura en ese miembro, ¿eh? Pero luego hay otras fracturas que sí que se ven porque el hueso sale a través de una herida. Entonces, en ese caso se ve perfectamente que el hueso se ha fracturado. Nosotros vamos a intentar que ese herido no mueva la zona afectada, ¿vale? Pero no vamos a intentar restablecer la posición del hueso. Eso ya lo hará el traumatólogo cuando llegue al hospital, ¿eh? ¿Cómo colocaríamos un brazo roto, que suele ser algo bastante típico? Lo colocaremos en cabestrillo, de forma que vamos a coger un pañuelo, alguna tela, la colocamos o la doblamos en forma de triángulo, la anudamos o colocamos en el cuello bien atada y colgamos el brazo de esa tela, de esa forma que no vamos a mover el brazo y está elevado para intentar que no se inflame. Traslado de los heridos. Bueno, normalmente el traslado lo tenemos que hacer con una ambulancia y con un equipo médico, pero si la ambulancia nos dicen que no puede llegar hasta el lugar del accidente o esa persona corre peligro de muerte y la ambulancia tarda más de media hora en llegar, entonces podremos hacer nosotros el traslado. Vamos a escoger el vehículo más grande de los que tengamos para poder poner al herido en la posición mejor para él y que al lado haya un auxiliador para poder ayudarle. Durante la circulación con ese vehículo tiene que ser una conducción suave y, por supuesto, sin superar las velocidades máximas y siguiendo toda la normativa y señalización
porque nosotros no somos un vehículo prioritario. Botiquín de primeros auxilios, ¿es obligatorio que lo llevemos? No, no es obligatorio, pero nos dicen que si lo queremos llevar, lo que tenemos que meter en ese botiquín serían cosas para hacer unas primeras curas, algo muy básico como vendajes, apósitos, unas tijeras, esparadrapo, etcétera, para poder hacer una cura, para poder hacer un vendaje rápido, etcétera. Si cogemos alguno de las cosas que tenemos en el botiquín, las abrimos y tienen fecha de caducidad, siempre vamos a apuntar cuando la hemos abierto para que si caduca, pues que sepamos que no la podemos seguir utilizando, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí todos los primeros auxilios.